que son importantes para entender el concepto del monoteísmo bíblico. Estos términos son Elohim y Ben Elohim. Elohim y Ben Elohim. Debemos saber que la palabra Dios en el español vino del latín Deus y del griego Theos. De ahí se desprendió hacia el español con el término Dios. Así es que Dios, como en las culturas diferentes, tiene un término que determinó precisamente al creador. En este caso, Deus, los griegos, Theos, ¿ok? Y consecuentemente en el hebreo encontramos el término Elohim. Este término Elohim es un término que es plural. Elohim es plural. Se podría decir que se interpreta o se debe de traducir como dioses. Eloah es el término singular, Dios, y él es la contracción de Elohim, que al final del día en las escrituras, en el hebreo encontramos los tres términos, en el hebreo. En el español siempre se traduce por, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo sepamos. Cuando hablamos de plural, estamos hablando que cuando se refiere al Eterno, quien es bendito, no se debe entender, no solamente para Él, pero para todas las entidades que vamos a ver que llevan este término o conllevan este término, vamos a ver que este término Elohim es plural, pero plural de atributos, ¿sí? ¿Cuáles atributos? Autoridad, de poder, de majestad y de gobierno. Vuelvo a repetir. Es un título, porque es un título, no es un nombre. Elohim es un título que tiene y que conlleva los atributos de autoridad, poder, majestad y gobierno. ¿Ok? Esto es lo que conlleva. Entonces, cuando hablamos de plural y refiriéndose al Eterno, habla de sus atributos. Por eso se utiliza este término Elohim. Por ejemplo, vamos a ver que ya vimos el primer versículo de las Escrituras hebreas, que es: en el principio creó Dios, está el término Elohim, Y cuando se habla de esto, está hablando de que Él utilizó todos sus atributos para crear. Él ocupó todos sus atributos para crear. Y ahí se desglosa una enseñanza hermosa. Pero esto es precisamente en este sentido. ¿Están conmigo? Esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Entonces, Elohim, término plural, pero de atributo. Eloah, singular, y él, la contracción de él. Elohim, ¿ok? Bien, ahora, la pregunta es entonces, cuando nosotros en la cosmovisión que se tiene en el mundo empezamos a mirar y ver, como ya veíamos en una clase pasada, el término Elohim, cuando tú le hablas al de enfrente, al de junto, a tu vecino, a tu amigo, a tu hermano, cuando hablas de Dios, ellos inmediatamente ¡pum!, tienen en su mente algo o alguien. ¿Están conmigo? Muy bien. No digamos esto solamente para la cultura mexicana, que tiene una pluralidad inmensa al respecto de Dios. Pues no, pues para alguien lo anda cargando acá y dice, es Diosito. ¿Sí o no? Cuando tú vas a China y allá andan con el dragón, ¿quién dice que es? Pues el dios dragón. Cuando te vas a la 9, sí saben que hay en la 9, ¿verdad? Le preguntas a la gente, no, es la divina. ¿Ok? Cuando te vas a la India, ¿qué te dicen?
Ahí va, pasa la vaca y se pasa, está en alto y se pasa la vaca y todo el mundo se para. Y se tiran ahí y va orándose la vaca y ahí la dos van adorando. Porque para ellos su Dios es la vaca. Para los antiguos, por ejemplo, acá en los antiguos pueblos que habitaba toda América Latina, especialmente México, había y tenía una singularidad de Dios. El Dios del trueno, el Dios de la lluvia, el Dios sol, el Dios luna, el Dios de las flores, etcétera, etcétera, etcétera. El Dios de la muerte, el Dios de la guerra, ¿sí o no? Entonces había y hay una pluralidad de entendimiento de qué es esto, el Dios. ¿Y por qué es esto? Porque el hombre conceptualiza a las cosas que hay en la creación dándoles esa autoridad o ese poder, les atribuye ese poder. Pero ¿quién se los da? El hombre. Sin embargo, el Creador que creó todo lo que hay, que existe, es una cosa muy aparte de toda la creación. Y por eso, como vimos en las clases pasadas, tenemos que identificar, entender y comprender verdaderamente qué implica el término Elohim. Vuelvo a repetir, el término Elohim es un título, no es un nombre. Un título, abogado, ingeniero, médico, doctor, ¿sí o no? Son maestro, presidente, son títulos, pero no son nombres. Pero cuando dices el presidente Manuel López Obrador, bueno, tú ya estás determinando quién es. Pero en este caso, el término Elohim es un título que puede llevarlo una variedad de identidades dentro del contexto incluso de la misma escritura, o que les da la escritura, que les da la revelación del Eterno, porque la palabra del Eterno es revelación. ¿Ok? Vamos a ver a quién se les dio este término, a quién se les dio este título y para qué se les dio. Vamos a ver. Vamos a buscar, primeramente, ahora, en Génesis 32, 2, ya vimos que en Génesis 1:1 se le da este título ¿a quién? A Hashem o al Eterno. ¿Están conmigo? Vamos a anotar aquí. ¿A quién se le da el título de Elohim? Es al Eterno. No quiero pintar con eso porque anda manchando lo feo. Vamos a ver este. A Hashem. Si lo quieren leer, Génesis 32, a ver, rectifico la cita, 32:2, adelante. Al verlos exclamó, este es el campamento de Dios, por eso llamó a ese lugar Mahanaim. ¿Te sigo? Sí, sí. Luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom, y les ordenó que le dijera: mi señor Esaú, su siervo Jacob, nos ha enviado a decirles que él ha vivido de la casa de Labán todo este tiempo, y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos. 35:2. A ver, chécale. 32. No, 35:2. Ah, 35. Sí, yo también aquí. Ok. Perdón. 35:2. Ajá, sí, ahora sí. Entonces Jacob dijo a su familia y quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Muy bien. ¿De qué se iban a deshacer? De los dioses. De los dioses. La palabra que encontramos ahí para dioses, que no son otra cosa más que ídolos, es el término Elohim. Para todos estos que vamos a enunciar,
está para Hashem en el versículo 1 de Génesis. Al referirse a él se utiliza el término Elohim. Para los ídolos se utiliza también el término Elohim. Entonces deben entender que es un título, no un nombre, ¿ok? Vamos a ver otros textos más. Vamos a Éxodo 22:20. 22:20, si nos ayudas, Éxodo 22:20, y así vamos más rápido. Y si quieres buscar, por favor, Segunda de Corintios 4, 3 y 4 con ¿eres Guillermo? Eduardo. Dice Éxodo 22, 20. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Muy bien. Éxodo 22:20, ¿seguro? 22:20. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. No, ok. ¿Cuál dijo el otro, perdón? Jueces, no, Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Espérame, vamos a ver. Perdón, estaba yo equivocado. Es Éxodo 7:1. Sí, Éxodo 7:1. Sí. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he construido Dios para Faraón. ¿A quién le dicen que fue constituido como Dios? Dios para Faraón. ¿A quién? A Moshe. Hashem le dice: te he constituido como Dios. Le está dando el título de Elohim, ¿ok? Es Éxodo 7:1. Ahí está. ¿Vale? Muy bien. Voy a leer otro texto. Vamos a... Éxodo 22:20 dice: cualquiera que sacrifique para cualquier dios, Elohim, excepto solamente Adonai, tiene que ser completamente destruido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que aquí se habla precisamente de que a los mismos dioses o ídolos se les llamaba, ¿qué? Elohim. Muy bien. Ahora vamos allá contigo. Sí. 4, 3 y 4. 4, 3 Uh-huh. y 4. Dice 2, 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿4 qué? 4, 3, 4. 4, 3, 4. Ahí está. ¿A quién se refiere? ¿Quién es el Dios de este mundo? Hasatán. ¿Ok? ¿A quién se le da este título? A Hasatán. Y llevamos al Eterno, a los ídolos, a Moshe, a Hasatán, se le da este título. Es interesante. Muy bien. Vamos a ver otro texto más. Muy bien. Sí. Muy bien. Ahora, si nosotros pensamos en el título Elohim,
al respecto de estos términos, entonces encontramos al Eterno, a los ídolos, a Moshe, a Hasatán. Y también a quien se le da el título de Dios es a Yeshua. Se le da ese título. Y podemos verlo en 9, en Romanos 9. Ajá. Si alguien lo quiere leer. Romanos 9. 5 o 4. Es 5, ¿verdad? ¿El 5? Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 5 dice: de ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a reflexionar aquí. El término Elohim es un término que se traduce por Dios, pero es un título. Y ese título se le da al Eterno, se le da a los ídolos, se le da a Moshe, se le da a Hasatán y se le da a Yeshua. Debemos entender que este concepto o este título o este término Elohim no se refiere en esencia, sustancia, origen o naturaleza a Dios, sino, como ya dijimos, el título se le atribuye o se atribuye los atributos de autoridad, poder, majestad y gobierno. En el caso del Eterno, Él tuvo todo eso para crear todo lo que hay, todo lo que existe. En el caso de los ídolos no tienen, pero es el hombre que les da ese título. Moshe, el Eterno, le dio esa autoridad. ¿Cómo partió el mar? ¿Cómo mandó las plagas? Precisamente porque el Eterno le dio esa autoridad, ese dominio, ese poder, etc. Hasatán tiene dominio, tiene poder, sí. ¿Y quién se lo dio? El Eterno. Hasatán es un servidor de Hashem, no es su enemigo. Yeshua, el Redentor, tendría que tener esa autoridad, ese poder, ese dominio y esa representatividad de parte del Eterno. ¿Por qué? Porque hizo milagros, prodigios, alimentó, levantó muertos, limpió leprosos y dio vista a los ciegos y hizo caminar a paralíticos. Entonces estamos hablando de que el título o el nombre, más bien el título, Elohim, no se refiere a naturaleza, esencia, sustancia o origen de Dios, sino se refiere a atributos que se reciben y que el cielo les ha dado a estas entidades, incluyendo al mismo Yeshua. Así es que para nosotros, como decíamos la clase pasada, no hay ningún problema en entender que a Yeshua se le dice que Él es Dios, porque a Moshe también se le dice que es Dios, y a Hasatán también se le dice que es Dios. ¿Sí se entiende? Incluso a los jueces de Israel se les llama también dioses, Elohim. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando que todo esto nos lleva a entender que solamente es un título que se atribuye de parte del cielo para que lleven a cabo una labor creativa para el Eterno, quien es bendito. ¿Ok? Hasta aquí vamos entendiendo el término Elohim y consecuentemente como que tenemos dos perspectivas, la perspectiva hebrea y la perspectiva pagana, porque la pagana, a lo que se le atribuye el título de Dios, lo dignifican o lo elevan al nivel de creador, ¿sí?, que tiene y que debe tener la adoración, ¿sí? No así a estos, porque si no, entonces no tendríamos un creador, tendríamos ¿cuántos? Y a todos le teníamos que poner, adorar, pero no es así, ¿ok? Esto es muy importante que lo vayamos viendo. Ahora,
Esto nos lleva a entender que dado que el título Elohim no es un nombre, sino es un título, entonces no hay ningún problema en poder entender que Yeshua es Dios. Para nosotros no hay problema. Pero no lo confundimos con el Creador, porque Él es el origen del poder, la autoridad, la majestad. Todo está en Él. Y eso es una diferencia de años luz. ¿Se entiende? Muy bien. Hablando, por lo tanto, de esta situación tan interesante, vamos a ver Génesis 1, 26 y 27. Si lo quieren leer. ¿Uno qué? ¿26? Génesis 1, 26 y 27. Dice, Génesis 26 y 27 dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre todas las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Muy bien. Aquí encontramos algo muy interesante porque dice, y dijo, ¿quién dijo? Dijo Dios. Dijo Dios. Aquí hagamos. ¿Quién es el que está haciendo estas cosas? Es el Creador. Y dice, hagamos al hombre. Aquí hay un problema porque mucha gente encuentra aquí un tropiezo porque dice que hay más que un Dios, dado que dice cuando está creando, hagamos. Y entonces, ¿quién estaba con Dios? Pues es una interrogación, ¿no? Muchos dicen que los ángeles, muchos dicen que Jesús. Bueno, Jesús todavía no aparecía en la escena. Bueno, pero es lo que creen. Sí, sí. Entonces podríamos decir que no. En el caso de los ángeles, desde la perspectiva judía o hebrea, hay dos interpretaciones que son importantes. Una es que el Eterno estaba hablando consigo mismo. ¿Tú hablas contigo mismo? Todos hablamos con nosotros mismos, ¿ok? Muy bien. La segunda es que estaba hablando con los ángeles y les dijo, hagamos, porque los ángeles ya estaban en operación en ese momento, incluso ellos de alguna manera participaron, ¿ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que estas son las dos interpretaciones. Cuando entonces se entiende esto dentro del concepto hebreo, debemos entender que en el sentido literal de la palabra hagamos, para nosotros es un término muy importante que le llamamos un término de énfasis. Un término de énfasis, a donde se resalta o se eleva, dado el punto que se está tratando la creación del hombre, da una relevancia extraordinaria, por eso se llama el concepto de énfasis, ¿ok? Pero no se ocupó una sola vez en las Escrituras, sino esto se fue ocupando varias veces para dar realce precisamente a estos eventos. Vamos a ver unos ejemplos para que esté claro. Vamos a ver, por ejemplo, en Génesis 19:11, en el contexto, para ir avanzando, en el contexto está Lot en Sodoma y el problema ahí es que quería que sacaran a los ángeles para que los conocieran la gente de él. No lo conocían, que cómo te llamas, no, sino que querían tener relaciones con ellos. Bueno, entonces estamos hablando acá de los ángeles, y en el evento de que se puso la cosa muy, muy fuerte, entonces dice en el 19:11, ¿qué pasó? ¿Quién lo lee? Adelante. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Muy bien. ¿Con qué los hirieron? Con ceguera.
con ceguera. Te voy a decir que la palabra ceguera en hebreo no es singular, sino es plural, sino dice que los hirieron con cegueras. No, cegueras se refiere a que igual que hagamos acá cegueras, se hace relevante el hecho de cómo fueron cegados. No porque fueron muchas cegueras, sino porque fue tal la ceguera que recibieron y por eso se habla de cegueras, porque es muy relevante. Vamos a ver otro ejemplo. En Tejilín, el Salmo 45:15. Ajá. Dice, con alegría y regocijo son conducidas al interior del palacio real. Muy bien. ¿Con qué? Alegría y regocijo. Con alegría. En el hebreo no dice alegría, sino dice alegrías. ¿Por qué nuevamente se utiliza el plural? Porque es el plural de majestad para hacer relevante ese hecho, esa situación, ese evento. Y entonces encontramos ahí que no es sin ja, sino sin jaín. Bueno, vamos a ver ahora Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en la muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Muy bien. Dice que con los ricos fue en su ¿qué? En su muerte. Pues en el hebreo no dice en su muerte, sino dice en sus muertes. Y entonces la pregunta es, ¿por qué muertes? ¿Qué murió muchas veces o qué? No, sino se hace relevante el hecho de que murió sí una vez, pero que esa muerte fue tan extraordinaria y tan relevante y que por eso se utiliza en Isaías 53:9, que esto había de ser, su muerte causaría la vida de mucha gente. ¿Sí se entiende? Y aquí se está hablando ¿de quién? De Yeshua, del Mesías, del que murió en el madero. ¿Están conmigo? Entonces, en conclusión, el término Elohim es plural, plural de majestad, no numérica, entendiendo que este término no es un nombre, sino es un título, y que conlleva los atributos de autoridad, majestad, dominio y poder, a aquel que le es designado, que son utilizados por las Escrituras para referirse al Dios uno y único, al hombre, a los jueces, a los ángeles, a los gobernantes, a los dioses paganos y también para a Hasatán, incluyendo a Yeshua, el Mesías. Que Elohim, Dios, es un título masculino, plural, y no es un nombre que no tiene que ver con número, sino con atributos dados al que lleva el título de Elohim. Por lo que la palabra Elohim no se refiere a naturaleza de Dios, esencia, sustancia o origen, porque si fuera así, entonces todos los que llevan este título serían dioses, ¿sí? Es claro, yo creo. Muy bien, ahora vamos a pasar al término Ben Elohim. Vamos a ver el término Ben Elohim. Vamos a ver. Ok. El término Ben Elohim, como Elohim, hay dos perspectivas para poderlo ver, desde el punto de vista hebreo y desde el punto de vista pagano. Cuando hablamos del término pagano, normalmente cuando la persona habla del Hijo de Dios, se le atribuye que esa persona, a que se le atribuye este título, es Dios, ¿ok? Entonces, desde la perspectiva hebrea, no es así. Hijo de Dios es
un título que no tiene nada que ver con origen, con sustancia, con naturaleza, con esencia de Dios. No tiene nada que ver, sorprendentemente. Podemos entender también que igual que Elohim, se aplica a ángeles, a reyes, a jueces, a gobernantes, al Mashiach, a Hasatán, al mismo Israel y al hombre. Por lo tanto, debemos entender que así como es en el término Elohim, en el hebreo, también lo es en el término Ben Elohim. Vamos a ver. Primeramente vamos a ver que el término hijo de Elohim o hijo de Dios, traducido, tiene relación con el término Mesías, en el hebreo Mashiach, ¿ok? Mashiach. Entonces, Ben Elohim y Mashiach son dos términos que son vistos como lo mismo. Tienen la misma interpretación y tienen la misma esencia. ¿Ok? Se entienden o se deben entender de la misma manera. Bueno, a eso yo lo estoy diciendo, vamos a verlo con las Escrituras, porque es ahí a donde nosotros ventilamos todo. Vamos a verlo. En Mateo 16, se los voy a leer. Vayan anotando. Mateo 16 dice: Simón Kefa respondió: tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Poniendo al mismo nivel, tanto de interpretación y de esencia, a estos dos términos. Tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim. Lo pone a la par a Mashiach con Ben Elohim. Ahora, desde la perspectiva de la hermenéutica hebrea, aprendemos que cuando dos términos, en este caso Ben Elohim y Mashiach, dos términos que al ser puestos al mismo nivel se consideran términos iguales en sentido y en significado. Entonces son dos términos iguales en sentido y en significado, por lo que Mesías e hijo de Eloah son términos intercambiables en el judaísmo bíblico. ¿Okay? Lo mismo es Ben Elohim que Mashiach. ¿Por qué? Se entiende y se comprende que el Hijo de Dios es un enviado y el Mashiach es un enviado. ¿A qué? A llevar a cabo una labor creativa para Dios. ¿Ok? Vamos a ver, no uno, vamos a otros más. Mateo 26:63 dice: Yeshua permaneció en silencio. El Cohen Gadol le dijo: te pongo bajo juramento por el Elohim viviente, dinos si tú eres el Mashiach, el Hijo de Dios. Nuevamente se ponen en el mismo nivel y está preguntándole el Cohen Gadol a Yeshua ya para el tiempo de su sacrificio. Lo está cuestionando: dinos si tú eres el Mashiach, el Hijo de Dios. O sea, lo pone en el mismo parámetro, porque en el tiempo de Mashiach se entendía perfectamente que Mashiach y Ben Elohim eran lo mismo. ¿Ok? Oye, vamos a ver Lucas 22:67 hasta el 70. Dice así: donde dijeron: si tú eres el Mashiach, dilo. Él les dijo: si les digo, no me creerán. Yeshua les está diciendo, le están preguntando: ¿tú eres el Mashiach? Si les digo, no me van a creer. Y si les pregunto, no me responderán. Pero de ahora en adelante el Ben Adán estará sentado a la diestra de la Geburá del poder de Dios. Todos dijeron entonces: ¿quiere decir esto que tú eres el Hijo de Dios, el Ben Elohim? Y él les dijo: ustedes dicen que yo soy. Ustedes dicen que yo soy. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que tanto el término Ben Elohim como Mashiach son
tienen el mismo sentido y significado y que se utilizan en una manera intercambiable en las escrituras hebreas. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Muy bien. Vamos a ver ahora qué significa el término hijos de Elohim y a quién se aplica. Vamos a ver. En el Salmo 82, 6, si quieren leerlo, por favor. ¿80 y qué? 82, 6. 82, 6 dice... Pero vamos a leer desde el 1 para poder darle el entendimiento correcto al Tejil, al Salmo. Dios preside el consejo celestial entre los dioses, dicta sentencia. Muy bien. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido háganle justicia, salven al menesteroso y al necesitado, líbrenlo de la mano de los impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada, deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, pues tuyas son todas las naciones. Muy bien. Dice en el 82.6, mi decreto es, ustedes son Elohim, hijos del Altísimo, todos ustedes. ¿A quién les está diciendo que ustedes son Ben Elohim? Según el texto en el Pasuk 1, se está hablando que está confrontando el Eterno a los jueces de Israel. Porque Dios juzga, o sea, el Beidín juzgaba las causas, las circunstancias para hacer justicia, y en Israel había diferentes Beidín que iban desde los 3 jueces hasta los 71 jueces, dependiendo de la población, dependiendo de la circunstancia, iban de los menos 3 hasta en la ciudad de Jerusalén, que tenía 71 jueces, incluyendo el Cohen Gadol. Entonces acá se les está diciendo que habían pervertido el derecho a la viuda, al huérfano, estaban corrompiendo, porque ya saben cómo, ¿verdad? Entonces, al que no tenía, no le hacían justicia. Y entonces es el reclamo del Eterno aquí en el Tejilín que acabamos de leer. Consecuentemente les dice, ustedes son dioses, es decir, ¿son dioses? O sea que los vamos a adorar a los jueces. No, se refiere a que los jueces son enviados a establecer y hacer justicia y la paz dentro de la sociedad judía, que no lo estaban haciendo. Son enviados, entonces estamos hablando que tanto Ben Elohim como Mashiach, hijo de Dios o hijos de Dios, son enviados a llevar a cabo una situación de parte del Eterno, una labor creativa. Entonces estamos hablando, y a esto pues vamos entendiendo que hay varias entidades que se le dan a este término, tanto Elohim como Ben Elohim. ¿Ok? Seguimos. Muy bien. Vamos a Génesis 6, 1 al 3. Si lo quieren leer, por favor. 6, 1 al 3. Sí. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Muy bien. ¿A quién se les asigna el título de hijos de Dios?
a los jueces. ¿Ok? Acá, incluso desde el principio, había quien tendría que hacer justicia. ¿Y qué hacían los hijos de Dios? Eran los jueces. Y allá hubo mucha especulación en el contexto religioso, donde se interpretaba de otra manera. Pero según las Escrituras, en un sentido general, podemos mirar que estos hijos de Dios no son otra cosa más que jueces, es decir, los que otorgaban o los que hacían la justicia. ¿Y qué hacían estos hombres? Tomaban mujeres, ¿sí o no? ¿Y es malo? Pues lo malo no es casarse, el problema es que tú quieres una y otra y otra y otra y otra. Entonces ese es el problema, poligamia. Y recordemos que el Eterno estableció un hombre para una mujer. Ahora, los jueces, ¿qué estaban haciendo? Se habían corrompido y como tenían autoridad, pues ya agarraban la que más les gustaba. Y por eso se les está aquí confrontando. ¿Están conmigo? Muy bien, seguimos. Vamos a Éxodo 4:22. ¿Qué dice? ¿Hasta el final? 4:22, todo el versículo. Todo el versículo. Entonces tú le dirás de mi padre al faraón. De mi parte a Faraón. Israel es mi primogénito. Muy bien. ¿Qué le estaba diciendo? Hashem le está diciendo a Moshe que le debe de decir a Faraón: Israel es mi hijo primogénito. ¿A quién se le da el título de hijo de Dios? A Israel. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿O hay duda? No. Vamos a ver otra cita para que esté claro. En Deuteronomio 14:1, anoten la cita, se los voy a leer. Dice: hijos sois del vuestro Dios, o sea, hijos de Dios. Hijos sois del Eterno vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis a causa de un muerto. Entonces, nuevamente se enfatiza que Israel es hijo de Dios, o son hijos de Dios. ¿Ok? Muy bien. Deuteronomio 14:1. Y anote también Oseas 1:10 y se los voy a leer. Dice así: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Entonces, nuevamente se hace el énfasis de que Israel es hijo de Dios. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver Job 1:6. Ahora sí. Que alguien lea 1:6 y luego vamos a Job 2:1. 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Muy bien. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Ángeles. Los malajim. Muy bien. Los ángeles. Muy bien. Dice Job 2:1, ahí a la vueltecita. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también de entre ellos, presentándose delante de Jehová. Muy bien. Entonces, a Hasatán se le consideraba también como hijo de Dios. Porque no es que los hijos de Dios sean
en naturaleza, en sustancia, en esencia, en origen, igual que Dios, sino son enviados o tienen una labor creativa. Y recordemos que la palabra para el Eterno es Hashem o Adonai, porque Jehová es un término equivocado, ¿sí se acuerdan? Igual que el término Yahvé, que también es un término equivocado porque le dan una interpretación o una lectura por el código que tiene abajo, ellos lo interpretan o lo traducen, mejor dicho, y consecuentemente les da Jehová o Yahvé. Y entonces ya vimos que para nosotros el pueblo de Israel no es para que lo... no, sino para que sepamos que es el nombre del Altísimo y que no se pronuncie. ¿Ok? Muy bien. Adelante. Vamos a ver, ángeles. Vamos a ver que también se le da este título a quién, dijimos, a Satán. ¿Ok? Vamos a ver ahora Mateo 3:17. Uh-huh. 3:16. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Muy bien. Entonces, ¿a quién se le da? A Yeshua. Y para algunos a veces se les sorprende, pero para algunos no, porque lo entienden. Juan 1:12. Dice: más a todos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Wow. ¿A los que creen en quién? En el Mesías. Les dio autoridad. Esto quiere decir que este título también se les da a los creyentes. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver en perspectiva. La escritura, hemos ido por las escrituras y hemos visto que el término Ben Elohim se le da a los jueces, se le da a Israel, se le da a los ángeles, se le da a Satán, se le da a Yeshua y se le da a los creyentes. Si nosotros lo vemos desde la perspectiva pagana, entonces ya es un desastre. ¿Por qué? Porque todos a ellos, todos estos los tenemos que adorar, al mismo Hasatán. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva hebrea, que es un título que significa aquella se le da a aquella persona que va a llevar a cabo una labor creativa, como eran los jueces, juzgar, como era Israel, dar a conocer al Dios Altísimo, a los ángeles que laboran y ministran en la creación, como Hasatán, que tiene una labor también de servicio para el Eterno, Yeshua, el Redentor, y los creyentes mismos que tenemos que tener la responsabilidad, y tenemos la responsabilidad de ser luz para el mundo, de dar a conocer al Dios Altísimo, el Creador. Entonces, estamos viendo que todos tenemos una labor creativa y que no tiene nada que ver con esencia, con sustancia, con naturaleza, ni con origen, sino con una labor creativa, tanto Elohim como Ben Elohim. ¿Están conmigo? Y entonces, por lo tanto, concluimos que desde la perspectiva hebrea, Dios y Hijo de Dios no tiene nada que ver con la naturaleza de Dios.
sino son títulos que se dan a aquellos que han de llevar a cabo una labor creativa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a una pequeña prueba. A ver qué tal sale. A ver, les voy a leer un texto y quiero que ustedes me lo interpreten. Pero traten de interpretarlo ahora desde el punto de vista como hemos aprendido. ¿Ok? Va. Dice Juan 1:49. Si quieren anotar las citas, la pueden anotar. Y dice así. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Vuelvo a repetir. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué le estaba diciendo desde el punto de vista hebreo? Sí, que era un Ben Elohim, pero ¿qué le está diciendo? Aplica el término como lo hemos aprendido. O aplíquenlo. Para empezar, Rabí era maestro. Maestro, ¿tú eres el Hijo de Dios? Sí, que es el punto. Ahí está dando uno de los títulos como los que acaba usted de mencionar acá en los términos de la perspectiva hebrea. Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Tú eres el qué? El Ben Elohim. ¿Tú eres el qué? El enviado. Exactamente. ¿El enviado a qué? A llevar a cabo la labor que el Eterno te ha mandado. ¿Cuál era la labor? ¿A qué vino? A dar el testimonio del mismo Eterno en él. Sí, ¿y qué pasó en el madero? A A traer y dar la redención. ¿Cierto o no? Bueno, entonces es así como se interpreta. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otro. Juan 11:27 dice, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Mashiach, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Cómo lo interpretamos? Igual. Los dos son los mismos términos, están al mismo nivel y a la misma interpretación. Está diciendo, tú eres el enviado del Eterno a llevar a cabo una labor especial para Él. En este caso sabemos que Él iba a traer la redención. ¿Ok? Juan 20:31 dice así, pero estas han sido escritas para que creáis que Yeshua es el Mashiach, el Hijo de Dios, y para que teniendo emuná tengáis vida por sus méritos, para que creáis que Él es el Hijo de Dios. No que es en naturaleza, en sustancia, en esencia, no, sino que Él es el enviado a traer la redención. ¿Están conmigo? Al traer el perdón de los pecados, a traer la santificación y la restauración de un pueblo que necesitaba esa restauración del mundo, porque todos necesitábamos de Él. ¿Ok? Conclusión, resumiendo, el término Hijo de Dios es dado a jueces, Israel, ángeles, Hasatán, Mashiach y a los conversos, creyentes, por lo que el significado de Hijo de Dios, Ben Elohim, en las escrituras hebreas, siempre está relacionado con la idea de representante. Anótenlo. Está ligado con la idea de representante, autoridad, dominio, majestad, el que lleva a cabo un servicio al Eterno, es decir, un enviado representante a que se le ha delegado atributos, autoridad, dominio, majestad y gobierno por causa de su servicio al Eterno. Es decir, es como cuando eras pequeño y te mandaban a la tienda. ¿Con qué te mandaban? Veme a traer una Coca-Cola. Con dinero. Pues con dinero, te daban el recurso, si no, ¿con qué? ¿Sí? Pues es lo mismo con Mashiach, es lo mismo con los ángeles, es lo mismo con Israel, es lo mismo con Hasatán, es lo mismo con todos ellos. A todos el Eterno le da el recurso para que lleven a cabo lo que les manda hacer. ¿Sí es claro?
Entonces, esto no lo debemos confundir. Pues claro que Yeshua tenía la autoridad, el poder para hacer todas estas cosas, pero no era Dios. En esencia, en sustancia, en naturaleza o en origen, ¿ok? Esto es muy importante y eso cuesta mucho trabajo para mucha gente entenderlo. Demasiado, porque es un shock, es una crisis. Yo me acuerdo cuando en aquellos tiempos yo supe que en el judaísmo solamente se creía en un solo Dios. Y cuando supe que en el judaísmo Yeshua no tenía nada que ver con la divinidad, santo Dios bendito. Como no tenía yo un maestro en ese entonces eso fue un choque, pero sin embargo no me cerré, sino todo lo contrario. Lo que hice le dije al Eterno, no entiendo esto, no lo comprendo, pero lo pego en mi papelero y ahí lo voy a poner, porque si es tuyo, tú me vas a hacer entenderlo y comprenderlo. Bueno, a través de los días el Eterno me dio la sabiduría y la enseñanza, la instrucción para poderlo entender. Y entonces, cuando lo pude entender y comprender, lo asumí como parte de, porque siempre se ha dicho y se ha sabido que dentro del judaísmo es monoteísta. Se cree en un solo Dios. Y ese es un choque para las religiones. Entonces, la realidad es que cuando tú vienes a estudiar Torah, tú vienes a estudiar las Sagradas Escrituras, porque las Escrituras no hablan de otra cosa, hablan de un solo Dios. Y los términos mal empleados o manipulados, por decirlo así, o la gente, a lo mejor con buena intención, muy buena intención, pero malinterpretó los términos y entonces resultó que no había un Dios, sino salieron 2, 3, 5, 10, 20 dioses, ¿sí o no? Y nos dijeron que 1 más 1 más 1 es igual, ¿sí o no? Porque decían que 3, como el aceite, 3 en 1, pero no. Hashem es 1 y solamente es 1. ¿Están conmigo? ¿Preguntas? ¿Estuvo claro? Sí. Esto es muy importante porque si ustedes van entendiendo esto, se les va aclarando el panorama y el camino se hace fácil. Porque ciertamente este término tuvo mucha controversia. ¿De dónde surgió esto? ¿A dónde surge esto? En Génesis 10:8, vamos a verlo, se los voy a leer, pero anótenlo, del 10:8 al 12. Dice, Cush engendró a Nimrod, y es de quien vamos a hablar, de Nimrod. Él comenzó a ser un gigante sobre la tierra. Él fue un cazador gigante delante de Adonai. Por esto la gente dice como Nimrod, un cazador gigante delante de Hashem. Es interesante porque aquí se le atribuye el término o su parte de que era un cazador. Dice, un cazador gigante delante del Eterno. Su reino comenzó en Babel, Erech, Akkad y Kené, en la tierra del Sinai. Génesis 10:11. Asur salió de esta tierra y edificó a Ninive, la ciudad de Rehobot, Kelaj. Génesis 10:12. Y recén entre Nive y Kelá. Esto es la gran ciudad. Virtualmente todas las prácticas paganas tienen sus raíces en la ciudad de Babilonia. ¿Sí?
Durante el tiempo de Nimrod fue él fue el nieto de Cam. ¿Sí se acuerdan Cam? Cam fue el hijo de Noah, muy bien. El hijo de Noé, y fue el fundador de Babilonia. Nimrod formó ciudades en lugar de esparcirse por la tierra, como el Eterno les dijo, vayan y espárzanse. Él se dedicó a construir ciudades, como acabamos de leer. Algunos creen que él hizo esto para proteger a la gente de otro potencial diluvio. Eso es lo que dicen. Las escrituras revelan que Nimrod fue un poderoso cazador delante de Dios. La palabra ante es mejor traducirla en contra. En contra. Y es claro que fue el primer dictador postdiluviano. El nombre Nimrod es traducido de la palabra hebrea Marat. ¿De cuál? De la palabra Marat. Marat. De ahí viene Nimrod. ¿Ok? De ahí viene. De Marat. Y literalmente significa el que se rebeló. El que se rebeló. Tradiciones antiguas que hablan de este líder apóstata muestran que él se rebeló en contra de Dios y al hacer esto creó una apostasía mundial. De acuerdo con la tradición, Nimrod se casó con su propia madre, Semiramis, quien se encargaría de levantar culto como Dios, haciéndose Dios. Y es aquí que encontramos el origen de la idolatría y el paganismo. Ahí está. La separación de Dios para hacerse Dios o dioses de lo creado. Y el desapego de la voluntad del Eterno, que es el paganismo también en todas sus formas. En la cultura greco-romana, hijo de los dioses o hijo de Dios fue un título dado al César romano, ¿sí se acuerdan? Normalmente se adoraba al César como Dios, no como se le atribuía divinidad. Esto también lo había en la cultura griega, porque se diseminó a todas las culturas. En la cultura griega encontramos que, por ejemplo, Zeus tuvo relaciones con una mujer y de ahí resultó Hércules. Y se le consideró un semidios, Dios hombre. ¿Sí? Y de ahí ya estamos viendo que esto que sucedió con Nimrod permeó a las culturas y consecuentemente ahora a un hombre se le atribuye divinidad. ¿Qué pasa con los romanos cuando llega Yeshua? ¿Qué pasa? Adoptan lo mismo y hacen que Jesús, no Yeshua, Jesús lo sacan de su contexto hebreo, judío, le quitan su talit, le quitan lo hebreo, lo visten como romano incluso, le quitan su idioma y todo aquello y lo hacen el Dios Jesús. Y eso se lo han vendido a todo el mundo. Y todo el mundo cayó de bruces ante esta religión. A veces se dice que el cristianismo ese sí es kosher, es apropiado, es correcto. Pero siguen creyendo que Jesús es Dios. Y entonces, no importa si tienes un Dios o dos dioses, tú eres un politeísta, porque solamente hay un solo Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Israel. Hoy Israel, nuestro Dios, es uno, único, sin división, sin mutación. Él es el único Dios. Entonces por eso es que estamos viendo todo esto.
para sentar las bases, para entender que así como Abraham pudo entender que hay un solo Dios, y posterior a esto el Eterno lo saca y hace un pacto con él, así también el Eterno quiere hacer con todo hombre y mujer, que se atreve a retar todas aquellas cosas que le fueron dadas, porque hay mucha gente, no, eso fue lo que me dio mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelito, mi tatarabuelito, pero pues gente con una fe sincera, pero sinceramente equivocados. Y entonces tenemos que hacer una rectificación si nosotros realmente queremos creer verdaderamente en el Creador, porque si hay un Dios, y ese Dios es único y es el Creador de nosotros. Y no podemos asumir que la creación es Dios, si no es el Creador único, el único Dios. No hay otro, ¿ok? Por lo tanto, ese es el énfasis que estamos poniendo. Ahora, en el futuro inmediato estaremos viendo algunos principios importantes para que vayamos de alguna manera remachando, fortaleciendo este concepto, porque este concepto se tiene que tener bien, pero bien definido en la mente, en el corazón. ¿Por qué? Porque no va a faltar quien venga y te diga, no, es que tú, que sabe qué, tú ya fuiste con los judíos, que sabe qué, y te van a querer darte la vuelta. Y entonces por eso nos interesa que tú tengas todo el argumento para que tú puedas decirle a la gente, no, así no es, mira, sí, nosotros no nos peleamos. La gente te dice que estás mal, pero no te da argumentos. Nosotros les damos argumentos. Y eso es lo más importante, porque al final se quedan calladitos, porque no tienen con qué contestar. Pasan los testigos de Jehová, cuando platicamos con ellos ya no vuelven. Los cristianos se enojan. Los católicos a veces escuchan más. Es extraño, pero así es. Así es. Pero bueno, pues hasta aquí la clase. Si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna comentario, pues adelante. ¿Todo bien? Bueno, vamos a hacer una tefilá para terminar. Abinu Shabbat Shamayim, te damos toda rabá por la vida de los varones, que tú les seas dando entendimiento y comprensión, sobre todo que les seas dando esta convicción en su corazón, en su mente, a fin de que ellos puedan asumir la realidad del único Dios verdadero. Gracias por sus vidas, ayúdales en su trabajo, en su labor, en todo lo que hacen, fortalécelos y ayúdales a mirar con una expectativa grande lo que pueden hacer y entender al respecto de todo este conocimiento. En el Shem de Yeshua Mashiach, que así sea, que así suceda. Amén y amén. Bueno, pues estamos despedidos. Gracias al Eterno. Nos faltó varón Ernesto. Me dijo que iba a estar en México porque andaba con un asunto. Pero esperemos que ya venga luego. Bueno, el tema